¿Qué son los fantasmas, entes, espíritus, llamémoslo como queráis? ¿Son muertos que vienen del más allá? ¿Son fruto de nuestra imaginación, el reflejo de nuestro temor a la muerte, a lo desconocido? ¿Existen? Queramos o no en ellos, es inevitable negar que desde el principio de los tiempos estas figuras han ido acompañando al ser humano desde que tiene uso de conciencia, y todos esos supuestos encuentros espectrales han ido quedando reflejados en antiquísimas crónicas, pinturas, grabados y demás artes. Etimológicamente, fantasma proviene de la palabra griega brillar, aparecer, mostrarse. Para los griegos, fantasma significaba reflejo, hacía alusión a las imágenes que podemos crear en la mente. Para los griegos, fantasma significaba lo mismo que para los romanos la palabra imago. Fantasma y fantasía, curiosamente, poseen la misma raíz. Las fuentes sobre apariciones espectrales son muy numerosas en la antigua Grecia. Encontramos textos que relatan contactos con fantasmas en poesías, en obras en prosa de reconocidos autores, como Heródoto o Luciano, en escritos de contenido religioso y también en bastantes cerámicas, en las cuales se representaban imágenes de espectros. En Fantasmas aparecidos y muertos sin descanso, Richard Buxton, especialista en la Grecia clásica, apunta que también son comunes las apariciones de los espíritus de aquellos que fallecieron de forma violenta y regresan para vengarse. También están los casos de aquellos que vuelven del inframundo para advertir de algo aún vivo. Tenemos el caso de Cicerón, que narra cómo el poeta griego Simónides, tras haber dado sepultura al cuerpo de un hombre del que nadie se había preocupado, su fantasma regresó para avisarle de un peligro. En el Egipto faraónico tenían muy clara su visión del más allá. Ellos le temían a la sombra desgajada que marchaba de nuestro cuerpo al morir y que no encontraba el camino. En Egipto se creía que el hombre estaba compuesto por 3 figuras espirituales y que eran esas sombras perdidas, esos fantasmas que venían a atormentar a los vivos. El alma del difunto se representaba como una figura alada, de aspecto antropomorfo que dejaba el cuerpo en el momento de la muerte. Los romanos distinguían entre manes, que eran aquellos fantasmas buenos, y larvae, los fantasmas malos, siguiendo una tradición que toman, como es de suponer, de los griegos. A estos últimos les debemos la imagen del fantasma como un ser transparente, etéreo, como el humo, capaz de desvanecerse cuando un ser humano intenta serlo. Pero es que remontándonos ya mucho más atrás, nos encontramos con el poema de Gilgamesh. Antes de los libros sagrados, antes de cualquier historia escrita de cualquier religión, curiosamente el primer relato que se conserva es un viaje al más allá, donde el protagonista se encuentra con el fantasma de su amigo Enkidu en busca de una respuesta sobre la muerte y la inmortalidad. Y hablando de influencias más tempranas, todos tenemos la imagen de aquella figura cubierta con una sábana blanca y que nos indica que es un fantasma. Esta tiene su origen en la Edad Media, cuando los fallecidos empezaban en este tiempo a cubrirse con estas mortajas en su lecho de muerte, y es por ello que volvían a la vida del más allá con estos ropajes. Vemos, por tanto, como a lo largo de toda la tradición literaria, desde el principio hasta la actualidad, las interpretaciones sobre la figura fantasmal han sido múltiples y muy variadas. Por ello, recorrer toda la historia de la figura del fantasma no es tarea fácil. Por ello nos ubicaremos en un siglo en concreto, el siglo XIX. Los fantasmas no entran de lleno en la literatura hasta que aparece la novela gótica de este siglo. Una sociedad impregnada por la mentalidad didáctica e ilustrada del siglo XVIII, donde se propone la razón como paradigma para aplicar al estudio y la percepción del mundo natural, y comienza a estudiarse así esa gran diferencia entre la ciencia y la religión. Es en épocas de innovación y progreso, cuando las grandes mentes del mundo traspasan los límites de lo posible y se sumergen en lo impensable. El racionalismo no pudo acabar con un sentimiento tan ancestral como el miedo físico y psicológico a la muerte y el terror a lo desconocido. El siglo XIX no es solo el siglo de la novela, también en plena era victoriana es el siglo de la mediunidad, los jardines repletos de esculturas, de tumbas y de epitafios. El espiritismo surge en Estados Unidos y recorre el resto de Europa, Latinoamérica y llegando incluso a algunas colonias. Inicialmente se expresó mediante el fenómeno de mesas giratorias o parlantes, convertidas en una moda, aunque efímera, con sesiones abarrotadas en teatros y casas. Era en torno a una mesa que un grupo de personas con las manos apoyadas en su superficie hacían las preguntas adecuadas para contactar con ese otro lado.
En este escenario desempeñaron un papel sobresaliente los espectros. En la modernidad decimonónica se reafirmó un yo espectral, temeroso de la muerte y de los cambios, propenso a las alucinaciones. Se produjo una aproximación científica al fenómeno de los espíritus, que dejaron de observarse como algo demoníaco, viéndose como un fenómeno de la conciencia. Los espectros adquirían una dimensión perturbadora, pues si bien podían ser convocados, nadie lograba nunca mantenerlos bajo su control, ni en sus apariciones ni en sus mensajes. Los espectros jugaban con el tiempo, ponían en contacto el pasado con el presente, pero también con el futuro, pues sus apariciones podían multiplicarse. El movimiento espiritista viene casi ligado con la aparición de la fotografía, y muy poco después con la aparición de un estilo fotográfico un poco peculiar, la fotografía de espíritus, que parece que se inició en la década de 1860, cuando en Estados Unidos intentaba recuperarse de la sangrienta guerra civil, donde más de 620.000 personas murieron. Para fotografiar espíritus se recurría a un espiritista y a una placa sensible a la luz. En el cuarto del fotógrafo y en la habitación oscurecida de las sesiones espiritistas utilizaban la luz de color rubí porque querían que el rojo ayudaba a concentrar la imagen aparecida. A las figuras que aparecían junto a los vivos se les llamaba extras. En esta foto aparece la señora Collins junto a su difunto suegro, que fue reconocido por todos sus familiares. Ella afirmó que el fotógrafo no tenía ninguna foto del familiar fallecido tiempo atrás. En esta fotografía aparece el matrimonio Bushnell junto al espíritu del antiguo médico de la familia que había muerto 3 años atrás. Están colocados mirando hacia el fantasma. Por supuesto, en la gran mayoría se trataba de montajes fotográficos muy avanzados para la época. Pero todas estas fotografías sirvieron como propaganda visual del espiritismo y proporcionaron una confirmación no solo de la existencia de los espíritus, sino de las posibilidades mediúmnicas. Sean reales o no, estas fotografías son una clara demostración de lo presente que estaba la muerte en este siglo y cómo a través de este tipo de arte fotográfico se buscaba de nuevo plasmar esa idea a través de la figura del fantasma. Podemos apreciar así cómo la visión actual que tenemos del fantasma viene ya conformada definitivamente de las historias de terror góticas. De esta forma, podríamos hablar de aquellos fantasmas inconscientes que están condenados a repetir constantemente algún tipo de castigo, y aquellos fantasmas que son conscientes, aquellos que buscan despedirse de una persona y que aparecen de forma voluntaria. En cuanto a su forma tenemos, por ejemplo, a los translúcidos. Estos son los que pueden flotar y ver a través de ellos, y hasta se pueden observar claramente sus rasgos y vestimenta como si fueran un holograma. Por otro lado están los invisibles, aquellos que no se observan, pero sí se perciben a través de las sensaciones, como los escalofríos o a través del famoso poltergeist. También están las sombras, aquellos fantasmas que se dice que se alimentan de emociones y sentimientos negativos, o, el que más conocemos, aquel fantasma que se muestra con la apariencia humana o, en otras ocasiones, de forma semi-humana. Pero, ¿cómo debe ser la historia de fantasmas? It was then and there that she realized, both with great horror and relief, that the spectre was that of her mother. I like it, Edith, very much. Ghosts? I never imagined that's what you wrote about. It's peculiar. Haciendo un repaso por los escritores del siglo XIX, podríamos decir lo siguiente. Cada historia debe presentar al lector la actividad de un muerto que regresa de ultratumba. Debe existir una interacción dramática entre los vivos y los muertos, llena de suspense para asustar y aterrar lo suficiente al lector. La historia debe estar escrita de forma que la dicción y el suspense de nuevo estén en el punto de mira. La historia debe estar ubicada en escenarios lúgubres, tales como cementerios, castillos abandonados o la casa propia. Y por último, la historia debe ser más bien corta. Y es aquí donde entra en juego el cuento breve. El escritor romántico concibió el cuento como el género que mejor se adaptaba a sus necesidades expresivas. El relato de fantasmas necesita del cuento para poder desarrollarse, para crear ese impacto psicológico en el espectador, ese miedo y escalofrío que necesita de brevedad y concisión. Son muchos los escritores románticos que habría que llevar a análisis, pero en este caso nos centraremos en la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, representante del romanticismo intimista español, justamente cuando dicho movimiento ya había sido superado en España y en el resto de Europa por los nuevos aires del realismo. Él sentía una gran fascinación por todo lo oculto, lo esotérico, todo lo paranormal. Hay que saber que hay un Bécquer más oscuro y amplio, conocedor del mundo de los fantasmas, de los espíritus, más allá de sus poemas amorosos. Se podría decir
que ve que eres nuestro particular Edgar Allan Poe o Lovecraft, y en sus leyendas pone de manifiesto todo este interés que tenía por estos temas. Los fantasmas de Becker adquieren diferentes formas. Están los que tienen apariencia humana, como si estuviesen vivos. En el organista se aparece ese músico tocando el órgano de la iglesia cuando éste ya había fallecido. La representación directa de la muerte, como esos monjes que salen del fondo del agua de donde habían sido arrojados, representando casi como un ejército de esqueletos. Ellos, mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas bajo los pliegues de las cuales contrastaban sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras. Hay veces en las que el fantasma es totalmente invisible, como sucede en la Cruz del Diablo. Cuando a aquel a quien van a justiciar le quitan el casco, sucede lo imposible, pues bajo esa armadura no hay nadie, desvaneciéndose ésta al suelo, perdiendo ya su forma corporal. También hay ocasiones en las que adoptan formas distintas, como la Jorca de Oro, cuando en el interior de esta lúgubre catedral el protagonista se encuentra con los arzobispos de mármol que él había visto otras veces inmóviles sobre sus lechos mortuorios, y, suspendidos en las bóvedas, pululaban como los gusanos de un inmenso cadáver todo un mundo de reptiles y alemañas de granito, quiméricos, deformes y horrorosos. Y finalmente tenemos a aquellos que no se ven, pero sí se sienten. Son esas sensaciones, escalofríos, sonidos extraños que indican la presencia del fantasma. En el Monte de las Ánimas, la protagonista escucha esas voces confusas, palabras ininteligibles, los ecos de pasos que van y vienen, el crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y que no obstante se nota su aproximación en la oscuridad. Por alguna razón ancestral, ese otro lado que siempre se ha creído que ha estado habitado por las almas de los fallecidos nos atrae de forma especial. Incluso hoy día la mente del hombre moderno se sobrecoge con tan solo pensar en la remota posibilidad de que los espectros ronden entre nosotros. Y es que Robert Aickman nos dice que el fantasma nos recuerda que la muerte es la única cosa segura y la más insegura de todas las cosas, el confín de donde ningún viajero regresa, pues aquel que ha visto un espíritu ya no podría volver a estar como si nunca lo hubiera visto. Los fantasmas existen. De eso estoy segura. Hay ciertas cosas que los vinculan a un lugar, igual que nos ocurre a nosotros. Pero hay otros que se aferran a una emoción.